La tontería, característica, cualidad o actividad que se exacerba en tiempos políticamente cargados. ¿Cómo se relaciona con el señor Mxtepiltec, ese personaje fantástico de la quinta dimensión que se dedicaba a hacerle la vida imposible a Superman y al que había que vencer obligándolo a pronunciar su nombre al revés? Yo soy Sergio Avilés y este martes, como todos los martes, les cuento. Antecedentes. Carlo María Cipolla publicó en 1988 Las leyes fundamentales de la estupidez humana, la cual define como el hecho de hacer daño a los demás sin beneficio o incluso con perjuicio para el portador. Y por esas fechas también el maestro Hermenegildo Torres fundaba el PUP, al que aseguraba todos pertenecemos en alguna de las 102 categorías descritas por él mismo. 104 porque agregó 2 en el sexenio de Peña Nieto. Lejos de mí intentar desmentirlo. Me topé con una novela del español Pachí Poncela, publicada en 2020. Me atrajo su apellido mismo de Enrique Jardiel Poncela, de mis autores favoritos. Y me atrajo el nombre por nuestra candidata a la presidencia de México. El libro se llama Te llamaré X. Nada que ver con ella. Poncela nos presenta un mundo al revés, bizarro, como ha de ser el territorio del señor Mxtepiltec. Llámele quinta dimensión o cuarta transformación, es lo mismo. El personaje de Pachí es un tonto genuino, alguien quien viene envasado al vacío, un vacío existencial. El autor se esfuerza por no culpar a nadie diciendo que, entregadas al juicio muchas veces falaz de los especialistas, las cualidades de estos tontos se estudian hasta que la naturaleza acaba por confesar su error. La tontería de la que habla es solo una circunstancia más genética o adquirida, intrínseca o ambiental. Pero también dice que la tontería es más evidente cuanto más expuesto se halla quien la ostenta. Pachi cuenta la historia de un político. Cuando ganó la elección, su señora madre se puso a llorar desconsolada. Hasta hoy solo los de casa sabíamos que era tonto. Ahora que es alcalde, dijo, va a saberlo todo el mundo. En resumen, aunque define a muchas clases de tontos, haciendo incluso una tabla periódica de la tontería, parece que se refiere al autodesignado líder moral del pueblo bueno y sabio, y a quienes, aun después de tantas decepciones, siguen creyendo en él. Vean si no. Habla del tonto contemporáneo. Se decora con bufandas de vivos colores y no pierde ocasión para recordar a quienes no son él lo poco que saben de casi todo y lo mucho que les falta para estar a su altura. No somos iguales. Su pensamiento, expresa Poncela, no varía con el paso de los años porque no existe una base sólida sobre la cual establecer comparaciones. Lo mismo que no es posible saber el color del agua, su ideología es una fina lámina transparente que, según le dé la luz la dirección de la corriente de opinión, adquiere una u otra tonalidad. Cada época, explica, tiene su tonto contemporáneo muy parecido al de la generación, o sexenio diría yo, anterior, solo que uno va de cuadros y el otro va de rayas, o al revés. Poncela parece aludir a otros miembros del gabinete cuando dice que no existe una relación directa entre tontería y coeficiente intelectual. El asombroso parecido continúa cuando el personaje de esta novela habla en primera persona de su preparación académica. Aquel día se impuso en mí la certeza de que en la universidad no iba a aprender nada sustancioso.
Reconozco que reconoce con un dejo de humildad, la culpa no era del cuerpo docente, sino de mi propia incapacidad. Deambulaba como por diosero por las afueras del conocimiento, rebañando toda la información residual, el saber que no sirve de nada. 10% capacidad, 90% lealtad. Yo tenía 15 o 20 años más que mis camaradas. Me bautizaron con el poco original mote de el abuelo. De sus compañeros jóvenes dice que apenas escuchaban otra cosa que no fueran sus propios razonamientos pobremente verbalizados. De la pantalla del móvil absorbían destellos, ráfagas de luz y de color, información instantánea y fugaz, no obligada al análisis. Con tal volatilidad me sentía identificado. Yo también pasaba de un asunto a otro sin contemplaciones, habiendo dedicado a cada uno el tiempo que tardaba en aparecer el siguiente. Precisa definición de una conferencia matutina. Poncela parece tratar de hacernos reaccionar cuando se define al tonto útil, al que todos dejamos salir alguna vez en nuestra vida, especialmente al momento de votar. El portador dice, como hablando de la credencial de elector, es tonto y es útil. Cuanto más útil cree ser, más tonto es. Y cuando más útil es, menos tonto cree ser. Este tipo de tonto solo se dará cuenta de su tontería a toro pasado. Nunca, por ejemplo, en el momento de estar en las urnas. Y también es olvidadizo. A la mínima, vuelve a ejercer. Ojalá estas reflexiones de Pachí Poncela nos sirvieran a los mexicanos para, el 2 de junio, hacer que el señor Anerón diga su nombre al revés y como Cltepelxin se vuelva a la quinta dimensión de la que nunca debió salir.